Queridas amigas, lo que voy a contarles hoy es una historia que cambió para siempre la vida de una mujer llamada Elena. Una historia sobre secretos, deseos ocultos y las decisiones que definen nuestro destino. Si alguna vez se han sentido solas, incomprendidas, o han experimentado esa extraña sensación de que la vida les tenía preparada una sorpresa, entonces entenderán perfectamente lo que vivió Elena. Era el otoño de 1995 cuando todo comenzó. Elena Martínez, una mujer de 35 años con ojos color miel y cabello castaño que siempre llevaba recogido en un moño elegante, vivía en una hermosa casa colonial en las afueras de Buenos Aires. Su esposo, Roberto, era un exitoso ingeniero que trabajaba para una empresa internacional. Habían construido juntos una vida ordenada, predecible, aparentemente perfecta. Pero como todas sabemos, queridas oyentes, a veces la perfección es solo una fachada que oculta vacíos que ni nosotras mismas sabemos que existen. Aquella mañana de abril, mientras Elena preparaba el desayuno en su cocina de azulejos blancos y ventanas que daban al jardín lleno de jazmines, Roberto llegó con una noticia inesperada. Su empresa lo había seleccionado para supervisar la construcción de un puente en Chile. Sería un proyecto de 3 semanas, y partiría esa misma tarde. Elena sintió un nudo en el estómago. No por preocupación, sino por una extraña sensación de anticipación que no supo interpretar. Hacía años que no se quedaba sola en casa por tanto tiempo. La rutina de 15 años de matrimonio había creado entre ellos una danza perfecta pero silenciosa, donde cada uno conocía sus pasos sin necesidad de mirar al otro a los ojos. Roberto empacó sus maletas mientras Elena observaba desde la ventana cómo las primeras hojas secas del otoño caían sobre el patio de ladrillos rojos. El aroma del café se mezclaba con el perfume de los jazmines que había plantado su suegra antes de morir, 5 años atrás. Era un olor que siempre la transportaba a recuerdos de tardes de domingo y conversaciones interrumpidas. Cuando Roberto se despidió con un beso rutinario en la mejilla, Elena experimentó algo que no había sentido en años: libertad. Una libertad que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Los primeros días transcurrieron en una calma extraña pero placentera. Elena trabajaba desde casa como traductora de libros, un trabajo que le permitía sumergirse en mundos diferentes mientras permanecía en la seguridad de su hogar. Por las tardes, salía a caminar por el barrio, saludaba a las vecinas que regaban sus jardines, compraba pan fresco en la panadería de don Emilio, que siempre le preguntaba por Roberto con genuina preocupación. Pero fue el 4.º día cuando todo cambió. Era una tarde lluviosa, de esas que invitan a quedarse dentro de casa con una taza de té y un buen libro. Elena estaba traduciendo una novela romántica francesa cuando sonó el timbre. El sonido la sobresaltó porque no esperaba a nadie. Cuando abrió la puerta, encontró a Marcelo Herrera, el mejor amigo de Roberto desde la universidad. Marcelo tenía 38 años, era profesor de literatura en la Universidad de Buenos Aires, y siempre había sido para Elena el amigo intelectual de Roberto. Alto, de cabello oscuro con algunas canas prematuras en las sienes, y esos ojos verdes que parecían leer más allá de las palabras. Llevaba un impermeable empapado y sostenía una botella de vino tinto en una mano y un ramo de flores silvestres en la otra. Elena, le dijo con esa sonrisa que siempre había sido amable pero distante, supe que Roberto estaba en Chile y pensé que tal vez te sentías un poco sola. Traje algo para acompañarte esta tarde lluviosa. Elena sintió algo que no había experimentado en años, el corazón acelerándose sin una razón aparente. Invitó a Marcelo a pasar, y mientras él se quitaba el impermeable en el recibidor, ella notó por primera vez los pequeños detalles que nunca había observado. La forma en que sus manos largas y elegantes se movían, el aroma sutil de su colonia mezclado con el olor a lluvia, la manera en que su presencia llenaba el espacio de una energía diferente. Se sentaron en la sala, donde Elena había encendido la chimenea. Las llamas creaban sombras danzantes en las paredes color crema, y el sonido de la lluvia contra los cristales componía una melodía hipnótica. Marcelo descorchó el vino mientras Elena buscaba copas en la cocina, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y expectación. «¿Cómo llevas la soledad?», le preguntó Marcelo cuando ella regresó con una bandeja que contenía las copas y algunos quesos que había comprado esa mañana. «Curiosamente, no me he sentido sola», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma por la honestidad de su respuesta. «Es como si hubiera redescubierto partes de mí que había olvidado». Marcelo la observó con esos ojos verdes que parecían ver más allá de la superficie. El matrimonio a veces nos hace olvidar quiénes éramos antes de convertirnos en
Nosotros. Era una observación profunda, y Elena sintió que algo se removía dentro de ella. Durante los siguientes 2 horas, hablaron de libros, de viajes que nunca habían hecho, de sueños que habían dejado en el cajón de los recuerdos. Descubrió que Marcelo escribía poesía en secreto, que había estado a punto de mudarse a París 5 años atrás para estudiar en la Sorbona, pero que había decidido quedarse por razones familiares que no especificó. Elena le contó sobre su deseo secreto de escribir una novela, algo que nunca había confesado ni siquiera a Roberto. Le habló de las historias que inventaba mientras traducía otros libros, de los personajes que vivían en su imaginación y que a veces parecían más reales que las personas que la rodeaban. Mientras hablaban, Elena notó que Marcelo la miraba de una manera diferente. No era la mirada educada del amigo de su esposo, sino algo más intenso, más personal. Y ella, para su propia sorpresa, se descubrió respondiendo a esa mirada con una calidez que había creído perdida para siempre. Cuando Marcelo se fue esa noche, Elena se quedó despierta hasta muy tarde, reviviendo cada momento de la conversación. El aroma del vino aún flotaba en la sala, mezclado con el perfume de las flores silvestres que él había traído y que ahora adornaban la mesa del comedor. Por primera vez en años, se sintió vista, comprendida, valorada como algo más que una esposa eficiente y una traductora competente. Al día siguiente, Elena intentó concentrarse en su trabajo, pero encontró que las palabras francesas se difuminaban ante sus ojos, reemplazadas por los recuerdos de la tarde anterior. Se descubrió pensando en las manos de Marcelo mientras sostenía la copa de vino, en la manera en que su risa había llenado la casa de una música que no había escuchado en mucho tiempo. Cuando sonó el teléfono por la tarde, su corazón dio un salto. Era Roberto, llamando desde Santiago para contarle sobre los problemas con los permisos de construcción y lo aburrido que estaba en el hotel. Elena respondió con los sonidos apropiados, pero se sintió como si estuviera actuando en una obra de teatro donde había olvidado su papel original. Esa noche, mientras cenaba sola frente a la televisión, su teléfono móvil vibró con un mensaje de Marcelo: «Gracias por una tarde maravillosa». Hacía tiempo que no tenía una conversación tan interesante. Elena leyó el mensaje 3 veces antes de responder. «Gracias a ti». Fue inesperado. «¿Te gustaría que trajera la cena mañana? Conozco un lugar que hace la mejor pasta de Buenos Aires». Elena se quedó mirando el teléfono durante varios minutos. Sabía que debía decir que no, que debía mantener las distancias apropiadas. Pero otra parte de ella, una parte que había estado dormida durante años, despertaba con una fuerza que la sorprendía. «Sí», escribió finalmente. «Me encantaría». El día siguiente, Elena se descubrió eligiendo su ropa con un cuidado que no había tenido en años. Se puso un vestido azul marino que realzaba sus ojos y que hacía mucho tiempo no usaba porque Roberto siempre decía que era demasiado elegante para estar en casa. Se recogió el cabello pero dejó algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro, y se aplicó un toque de perfume en las muñecas y detrás de las orejas. Cuando Marcelo llegó esa noche, cargando bolsas con pasta fresca y una botella de Malbec, Elena vio en sus ojos una apreciación que la hizo sentirse hermosa por primera vez en mucho tiempo. Cenaron en la cocina, a la luz de unas velas que Elena había encendido para crear ambiente, aunque ninguno de los dos mencionó la intimidad que esas llamas creaban. La pasta estaba deliciosa, pero Elena apenas podía concentrarse en la comida. Cada vez que sus manos se rozaban al alcanzar la sal o el pan, sentía una corriente eléctrica que recorría todo su cuerpo. La conversación fluía con una naturalidad que la sorprendía. Marcelo le contó sobre sus estudiantes universitarios, sobre las clases donde analizaban a Borges y Cortázar, sobre su frustración con el sistema educativo. Elena compartió sus reflexiones sobre los libros que traducía, sobre cómo a veces se sentía más conectada con los personajes ficticios que con las personas reales. «¿Te sientes sola en tu matrimonio?», le preguntó Marcelo de repente, con esa manera directa que tenían los profesores de literatura de ir directo al corazón de las cuestiones complicadas. La pregunta tomó a Elena desprevenida. Durante varios segundos, no supo qué responder. «Roberto es un buen hombre», dijo finalmente. «Eso no responde mi pregunta». Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. «Sí», susurró. «Me siento invisible. Como si fuera parte del mobiliario de la casa». Marcelo se inclinó hacia ella por encima de la mesa. «Para mí, Elena, tú nunca has sido invisible. Siempre me has parecido la mujer más interesante que conozco, pero estabas casada con mi mejor amigo,
así que mantuve mi distancia. El corazón de Elena comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Marcelo». «Lo siento», se disculpó él, retirándose. «No debería haber dicho eso. Es solo que, verte aquí, hablando conmigo de esta manera, siendo tú misma, me recuerda porque siempre evitaba estar a solas contigo». Elena sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Durante todos estos años, había pensado que Marcelo apenas la notaba. Descubrir que había sentido algo por ella, que había luchado contra esos sentimientos por lealtad a Roberto, la llenaba de una mezcla de emoción y terror. «Él es tu mejor amigo», murmuró Elena, tanto para recordárselo a él como a sí misma. «Lo sé. Y tú eres su esposa. Por eso esto es tan complicado». Se quedaron en silencio durante varios minutos, el peso de las palabras no dichas flotando entre ellos como humo de las velas. Elena podía sentir la tensión creciendo, una corriente magnética que la atraía hacia Marcelo y que sabía que él también sentía. Finalmente, Marcelo se puso de pie. «Debería irme», dijo con voz ronca, «antes de que cometamos un error del que después nos arrepintamos». Elena asintió, pero cuando se acercó para darle un beso de despedida en la mejilla, se giró ligeramente y sus labios se rozaron durante un segundo que se sintió como una eternidad. Fue apenas un contacto, pero fue suficiente para cambiar todo entre ellos. Marcelo se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Elena». «Ve», le dijo ella con voz temblorosa. «Por favor, ve». Él asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ella una última vez. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó. «Y sé que eso está mal». Después de que se fue, Elena se quedó en la cocina, tocándose los labios donde había sentido los suyos. El olor de las velas consumiéndose se mezclaba con el aroma persistente de su colonia, creando una memoria sensorial que sabía que la perseguiría durante mucho tiempo. Los días siguientes fueron una tortura de emociones contradictorias. Elena trataba de concentrarse en su trabajo, pero encontraba que releía los mismos párrafos una y otra vez sin comprenderlos. Cuando Roberto la llamaba por las noches, ella respondía con monosílabos, su mente dividida entre la culpa y el deseo. Marcelo no la contactó, y Elena se debatía entre el alivio y la decepción. Parte de ella sabía que él hacía lo correcto al mantener la distancia, pero otra parte anhelaba escuchar su voz, ver su sonrisa, sentir nuevamente esa conexión que había despertado algo dormido en su interior. Fue una semana después cuando Elena no pudo resistir más. Le envió un mensaje de texto simple: «¿Cómo estás?». La respuesta llegó 2 horas después: «Pensando en ti». Lo cual es un problema. Elena se encontró sonriendo mientras escribía: «Para mí también es un problema». «¿Podemos hablar? En persona». Elena miró el mensaje durante varios minutos. Sabía que debía decir que no, que debía proteger su matrimonio y la amistad de su esposo. Pero la mujer que había descubierto durante esas tardes de soledad, la mujer que había aprendido a sentirse viva nuevamente, le gritaba que dijera que sí. «Ven esta tarde», escribió finalmente. Cuando Marcelo llegó esa tarde, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible. Se sentaron en la sala, pero esta vez no fingieron que era solo una visita amistosa. La tensión era palpable, eléctrica. «Elena», comenzó Marcelo, «necesito que sepas que nunca quise que esto sucediera. Roberto es como un hermano para mí». «Lo sé», respondió ella. «Y yo amo a mi esposo. Pero», repitió él, completando la frase que ella no se atrevía a terminar. «No puedo negar lo que siento cuando estoy contigo», confesó Elena. «Por primera vez en años, me siento viva. Me siento yo misma». Marcelo se acercó a ella en el sofá. «Yo tampoco puedo negarlo. Pero, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Elena lo miró a los ojos, esos ojos verdes que habían empezado a visitarla en sueños. «No lo sé. Solo sé que no puedo fingir que no siento esto». Él tomó su mano, y ella sintió que una corriente cálida recorría todo su cuerpo. «Tampoco yo», murmuró. Se quedaron así durante varios minutos, con las manos entrelazadas, sintiendo el peso de la decisión que tenían que tomar. Elena podía escuchar el reloj de la sala marcando los segundos, cada tic-tac como un recordatorio del tiempo que se agotaba antes del regreso de Roberto.
Si hacemos esto, dijo Marcelo finalmente, todo cambiará. Para todos nosotros. Lo sé, susurró Elena. ¿Estás dispuesta a arriesgar tu matrimonio? Elena cerró los ojos. Pensó en Roberto, en los 15 años que habían construido juntos, en la vida estable y predecible que tenían. Luego pensó en los últimos días, en cómo se había sentido despertar después de años de simplemente existir. No lo sé, admitió. Pero sé que no puedo vivir preguntándome qué hubiera pasado si. Marcelo llevó la mano de ella a sus labios y besó suavemente sus nudillos. Entonces, ¿qué propones que hagamos? Elena sintió que estaba al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. Roberto regresa en 5 días, dijo con voz apenas audible. 5 días, repitió Marcelo. 5 días para decidir si esto es real o si es solo soledad y fantasía. Marcelo asintió lentamente. ¿Y después? Después, tomaremos una decisión final. Esa noche, Marcelo se quedó hasta muy tarde. Hablaron, rieron, compartieron historias de su infancia que nunca habían contado a nadie más. Cuando finalmente se despidió, Elena se sintió como si hubiera vivido más en esas pocas horas que en meses de rutina matrimonial. Los siguientes días fueron intensos y confusos. Marcelo venía cada tarde, y cada encuentro profundizaba la conexión entre ellos. No cruzaron líneas físicas más allá de tomarse de las manos y algún beso ocasional en la mejilla que se extendía un segundo más de lo apropiado, pero la intimidad emocional que desarrollaron era más intensa que muchas relaciones físicas que Elena había conocido. El 4.º día, mientras cenaban una pizza que habían ordenado, Marcelo le hizo una pregunta que cambió todo. Elena, si Roberto no existiera, si fueras completamente libre, ¿querrías estar conmigo? Elena sintió que el mundo se detenía. Sí, respondió sin vacilar. Sin dudas. Y yo contigo, dijo él. Pero Roberto sí existe. Y yo no puedo traicionar a mi mejor amigo. Y tú no puedes destruir tu matrimonio por una semana de fantasía. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Eso es lo que crees que es? ¿Una fantasía? No, se apresuró a decir Marcelo. Creo que es la cosa más real que he sentido en mi vida. Y precisamente por eso es tan peligrosa. Esa noche, se despidieron sabiendo que era probablemente la última vez que estarían solos juntos. El beso de despedida duró más tiempo que los anteriores, y Elena sintió que se llevaba un pedazo de su corazón cuando Marcelo se alejó en su auto bajo la lluvia que había comenzado a caer nuevamente. Roberto regresó al día siguiente, bronceado y lleno de historias sobre Chile. Elena lo recibió con una sonrisa que esperaba que fuera convincente, pero por dentro se sentía fragmentada. Mientras se le contaba sobre los problemas con los trabajadores y las vistas espectaculares de la cordillera, ella sentía los momentos apropiados, pero su mente estaba en otra parte. Esa noche, mientras Roberto dormía a su lado, Elena se quedó despierta mirando el techo. Sabía que tenía que tomar una decisión. Podía continuar con su matrimonio, fingir que la semana con Marcelo había sido solo un espejismo y tratar de volver a la rutina de antes. O podía ser honesta sobre lo que había descubierto sobre sí misma y enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, mientras Roberto estaba en la oficina poniéndose al día con el trabajo acumulado, Elena recibió un mensaje de Marcelo. Necesito verte. Solo para hablar. Para cerrar este capítulo apropiadamente. Elena dudó durante varias horas antes de responder. Sí. Pero será la última vez. Se encontraron en un café del centro, lejos de su barrio donde podrían ser vistos por conocidos. Marcelo se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Elena sabía que ella tampoco se veía mejor. Elena, comenzó él, he estado pensando toda la noche. No podemos continuar así. Lo sé, respondió ella, removiendo su café sin beber. He tomado una decisión. Voy a solicitar el traslado a la sede de París de la universidad. Hay una oportunidad que se abrió, y creo que es mejor para todos si me voy. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Te vas del país. Es lo mejor. Así Roberto no perderá a su amigo, tú podrás concentrarte en tu matrimonio, y yo podré intentar olvidar. ¿Y si yo no quiero que olvides? Preguntó Elena con voz temblorosa.
Marcelo extendió su mano por encima de la mesa y tocó la suya suavemente. Entonces, ven conmigo. El mundo de Elena se detuvo. ¿Qué? Ven conmigo a París. Podemos empezar de nuevo allí, lejos de todo esto. Elena sintió que su respiración se aceleraba. Marcelo, estás loco. No puedo simplemente abandonar mi vida. ¿Por qué no? ¿Qué te ata aquí realmente? Un matrimonio que te hace sentir invisible. Una rutina que te está matando lentamente. Roberto no se lo merece. No, acordó Marcelo. No se lo merece. Pero tú sí mereces ser feliz. Elena retiró su mano y se recostó en la silla. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Necesito tiempo para pensar. Tengo que dar la respuesta sobre París en una semana, dijo Marcelo. Si vienes conmigo, necesito saberlo antes. Esa noche, Elena no pudo comer ni dormir. Roberto notó su comportamiento extraño y le preguntó si se sentía bien, si tal vez había contraído algo durante su viaje. Ella le dijo que se sentía un poco afiebrada y se acostó temprano, pero se quedó despierta toda la noche sopesando sus opciones. Los siguientes días fueron una agonía. Elena se comportaba como un autómata, realizando sus actividades diarias mientras su mente no dejaba de dar vueltas. Traducía párrafos sin comprenderlos, preparaba comida sin probarlas, respondía a las preguntas de Roberto con monosílabos. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje de Marcelo con el asunto, para que no olvides. Era una foto que había tomado secretamente de ella durante una de sus tardes juntos, mientras ella leía junto a la ventana con la luz del atardecer iluminando su perfil. Se veía hermosa, radiante, viva. Era la imagen de una mujer que había olvidado que existía. Esa noche, Elena tomó una decisión. Esperó a que Roberto se durmiera y salió silenciosamente de la casa. Condujo hasta la casa de Marcelo, un apartamento pequeño pero acogedor en San Telmo. Cuando él abrió la puerta, vestido con una bata y con el cabello despeinado, la sorpresa en sus ojos se transformó rápidamente en comprensión. Elena. Voy contigo a París, dijo ella sin preámbulos. Marcelo la tomó en sus brazos, y por primera vez en toda esa semana de tensión, se besaron realmente. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, de un futuro que ninguno de los dos había esperado. Pero mientras regresaba a casa esa noche, con los labios todavía ardiendo por el beso de Marcelo, Elena comenzó a dudar. Cuando entró silenciosamente a la casa y vio a Roberto durmiendo plácidamente, confiando en ella completamente, sintió una oleada de culpa que casi la hizo vomitar. Los siguientes días fueron los más difíciles de su vida. Había prometido a Marcelo que iría con él, pero cada vez que veía a Roberto, cada vez que le sonreía con esa confianza absoluta, sentía que estaba traicionando no solo a él, sino a todo lo que había creído sobre sí misma. La noche antes de que Marcelo partiera a París, Elena recibió una llamada de él. ¿Estás segura?, le preguntó con voz tensa. Elena miró alrededor de su cocina, donde había preparado miles de comidas, donde había planificado fiestas de cumpleaños, donde había construido una vida. No, admitió. No estoy segura de nada. Elena. Marcelo, no puedo. No puedo destruir la vida de Roberto así. No puedo ser esa mujer que abandona todo por una pasión. El silencio al otro lado de la línea fue devastador. Entiendo, dijo finalmente Marcelo. No estoy de acuerdo, pero entiendo. ¿Me odias?, preguntó Elena con lágrimas corriendo por sus mejillas. Te amo, respondió él. Y precisamente por eso respeto tu decisión. Marcelo partió a París 3 días después. Elena no fue al aeropuerto, pero supo exactamente cuándo su avión despegaba porque sintió como si una parte de su corazón se fuera con él. Roberto notó el cambio en su comportamiento durante las siguientes semanas, pero lo atribuyó al estrés del trabajo. Elena volvió lentamente a su rutina, pero algo había cambiado permanentemente. La mujer que había descubierto durante esa semana de soledad nunca desapareció completamente. 6 meses después, Elena recibió una postal de París. No había mensaje, solo una dirección en el reverso. Era de Marcelo, por supuesto. La guardó en el cajón de su escritorio, junto con la foto que él le había enviado de ella misma junto a la ventana. A veces,
Durante las tardes lluviosas, Elena se sentaba junto a esa misma ventana y se preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido el valor de seguir a su corazón. Pero también sabía que había tomado la decisión que le permitía vivir consigo misma. Años después, cuando Elena ya tenía el cabello gris y arrugas alrededor de los ojos, todavía guardaba esa postal de París. Roberto nunca la encontró, y ella nunca le contó sobre esa semana que cambió todo sin cambiar nada. Pero a veces, cuando la lluvia golpeaba contra las ventanas y el aroma de los jazmines llenaba la casa, Elena cerraba los ojos y recordaba cómo se sentía estar completamente viva. Y se daba cuenta de que, aunque había elegido la seguridad sobre la pasión, esa semana le había dado algo que nadie podía quitarle: el conocimiento de que era capaz de amar y ser amada de una manera que trascendía la rutina y la costumbre. Era un secreto que llevó consigo hasta el final, un tesoro oculto que la sustentó durante los años silenciosos que siguieron. Y aunque nunca volvió a ver a Marcelo, una parte de ella siempre supo que él también guardaba ese secreto, esa semana perfecta e imposible que los había cambiado a ambos para siempre. Y así, queridas amigas, termina la historia de Elena. Una mujer que se enfrentó a la decisión más difícil de su vida y eligió la lealtad sobre la pasión. ¿Fue la decisión correcta? Eso es algo que solo ella podía saber. Pero lo que sí sabemos es que todos tenemos secretos, todos tenemos esos momentos en la vida donde podríamos haber tomado un camino diferente. Y tal vez, solo tal vez, esos momentos son los que nos recuerdan que estamos vivos.